Bien, aquí tengo aquí tengo ya los elementos puestos, ¿no? Miren, aquí ya está acomodado. Acá no está muy acomodado. Vamos a acomodar rápidamente. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es el mayor inconveniente que ustedes han tenido al realizar PCBs? Muchos de ustedes yo ya les vi competir el semestre pasado en el tema de robots, ¿no? ¿Cuál fue el mayor inconveniente? Este, nos salía lo que son las lineaciones del circuito muy finas y lo mismo que nos dije, a veces para la soldadura era como eran muy finas, se nos desgastaba ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra. ¿El cobre? Las... Sí, sí, y por eso también nosotros tuvimos un problema en ese y al momento no pudimos concursar porque no nos funcionaba el robot. O sea, Ya. En sí serían las dimensiones, sí, de la PCB. O sea, porque en el layout nosotros lo vemos bien, pero tenemos que medir bien los componentes, los pines, todo eso. Para el momento de plasmar en la placa, se echaba de la mejor manera. Ya, muy bien. Bien, eh, a ver, una cosa de PCBs es que PCBs es una profesión, ¿no? Hacer PCBs es una profesión completa. Por ejemplo, entre computadoras marca HP y computadoras marca Dell, ¿saben cuál es la diferencia? No es tanto el procesador de última generación, no es la tarjeta gráfica, no es la memoria RAM. Pueden venir las dos computadoras con características diferentes, pero lo que marca la diferencia es la tecnología PCB que utilizaron, porque la una utilizó la mejor disposición de los elementos, de manera que incluso los mismos elementos ocupan las dos computadoras, pero eh, ¿qué marca la diferencia? La diferencia marca el hecho de eh, la disposición de los elementos en la placa impresa, en la mainboard, ¿no? Eso, por ejemplo, si los elementos se colocan de manera correcta, em, tiene mejor rendimiento, menos, se calienta menos. Entonces, PCBs se aprende haciendo, ¿no? Mientras más PCBs ustedes hagan, ustedes van a tener muchísimo más, ¿cómo se llama? Más experiencia y van a hacerlo muy bien. A ver, miren, ese no es un circuito muy complejo. Y aquí hay uno que dice auto router, ¿no? Auto router. Miren, aquí en auto router eh, yo puedo poner comenzar ruta y puedo poner aquí el tamaño, ¿no es cierto? En este caso bueno, en realidad 40 estaba bien. Puedo comenzar a hacer. ¿Cuál es el problema de hacer una autorruta? El problema de hacer una autorruta es que, miren, yo tengo aquí, si ven esto que es en color rojo, ¿no es cierto? son puentes. En realidad, bueno, sí son puentes, pero es una placa que se imprime de dos caras, ¿no? Que tiene cobre en las dos caras. Y esto no, bueno, tendríamos que adquirir una baquelita con cobre en las dos caras. No es posible que nosotros lo hagamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar solo en la parte de Bottom Cooper, ¿no es cierto? En la parte de abajo, en la parte anversa, vamos a trazarlo. Esto ustedes ya saben hacerlo, realmente es bastante didáctico. Em, aquí, aquí sí se dan cuenta que
Bueno, no está bien porque tengo dos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo bien. Ahí sí. Me avisan, si ustedes detectan un error, por favor avísenme. Hay muchas recomendaciones, recomendaciones en lo que se refiere a, en lo que se refiere a PCBs, a hacer PCBs hay muchísimas recomendaciones, pero una de las recomendaciones es, por ejemplo, ustedes tienen que conocer la, ustedes tienen que conocer la corriente que va a manejar el circuito, porque las pistas se las traza de acuerdo a la corriente que maneja el circuito. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en lo que se refiere a soldadura, cuando nosotros soldamos, nosotros tenemos que utilizar el cautín correcto, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las pistas se salen es porque no están utilizando el cautín correcto. Entonces, al no utilizar el cautín correcto, lo que están haciendo es poniendo un cautín demasiado caliente, y al poner un cautín demasiado caliente, la pista se va a terminar levantando. Por eso es que si ustedes pueden, bueno, si ustedes pudieran contar, esperemos que en el instituto próximamente podamos contar con estaciones de soldadura. Ustedes van a ver que en estas estaciones de soldadura, ustedes pueden elegir la potencia o pueden elegir la temperatura, ¿no? Y no todas las placas se sueldan, no todos los elementos se sueldan a la misma temperatura o a la misma potencia, ¿no? Entonces, ¿qué es recomendable? No, más bien antes de darle la recomendación, ¿qué cautín ustedes están utilizando para soldar? Es tipo punta. Sí, pero ¿de qué batiaje? 110. No, no, batiaje. El cautín tiene un batiaje, ¿no? Y esa es otra de las cosas que, por ejemplo, no nos fijamos cuando vamos a comprar el cautín. No nos fijamos cuando vamos a comprar el cautín y compramos obviamente aquí les dicen, ¿quiero un cautín? Claro, sí tengo. Y les venden un cautín. Pero ustedes no se fijan. Aquí ya me equivoqué. Ustedes no se fijan que, que, em, qué batiaje tiene el cautín. Entonces hay cautins que son que calientan más, em, pero no porque calienten más significa que sea más bueno, ¿no? Sino que el problema es que cuando calientan más, eh, las pistas no resisten que se suelde varias veces sobre el mismo cautín. Perdón, sobre el mismo elemento. Entonces, como ustedes están suelda de suelda, suelda de suelda, y el cautín está calentando más de lo que debe, eso está produciendo que ustedes terminen levantando la pista, ¿no? Ese es un gran error. Ya, a ver, ahí ¿Y lo... desde cuándo entonces sería más o menos recomendado? El bateaje, ¿cuánto sería recomendado? Porque esos baratitos vienen como de 60. Yo tengo uno de 30 vatios. Ya verán. La verdad, yo en lo que es bateaje, yo les recomiendo, lo normal es de 60. Pero si ustedes compran un cautín barato de 60,
les va a dar mucho dolor de cabeza porque el cautín barato de 60 no tiene, se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta, entonces la temperatura está así y de repente baja y de repente sube y de repente baja. Entonces, ¿qué hace eso? Que ustedes tengan que tener la punta, ¿no es cierto? Ahí bastante tiempo y eso es también un error. Porque si la punta está funcionando bien, la punta del cautín está funcionando bien y no tiene variaciones de temperatura, ustedes simplemente colocan, ¿no es cierto? Un segundo se derrite, sueltan, un segundo más, 2 segundos, sueltan, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Le tienen ahí 5 segundos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el cautín sube, baja la temperatura. Entonces, inviertan en un buen cautín. El normal es de 60. Si tienen pistas, si tienen circuitos que son digitales, ¿no es cierto? Y van a consumir poquita corriente, como por ejemplo 20 miliamperios, que es bien poquita corriente, entonces van a tener pistas pequeñitas. Los cautines deben ser de menor bateaje, hay cautines de 40, pero lo normal, si ustedes manejan corrientes de mayores a 400 miliamperios, entonces van a ser pistas más anchas. Entonces utilicen cautines de 60, pero utilicen buenos cautines, ¿no? Mándense a comprar un cautín bueno. Bien, a ver, miren, ahí nosotros tenemos un error, ¿no? Aquí hay un error, un pequeño error, señor. Bien, ahí ya no tengo errores, ¿no? Aquí abajo puedo revisar, no tengo errores, dice no errores, no errores, está todo. Ahí en el 3AC también está un error. ¿En dónde? En la resistencia K. ¿En cuál? ¿En esta resistencia? A ver dónde le vi. ¿O en la de abajo? Ujú. Arriba aquí arriba había un error, pero ya le corregí, no sé si es ese. Ahí al 3, donde Este, está eso, la pista 3AC2. allá. Ok, ok. Vamos a ver. Ya, ahí está mejor, ¿no? Ahí está bien. Bien, ¿sí? Dije, ¿y la pizza el grosor de cuánto se le debería de poner para imprimir? Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, ¿de cuánto viene ese grosor de aquí, no? Entonces, hay varias maneras de ver. Miren, aquí viene por default, viene 10, ¿no? 10 si ustedes van a utilizar mucha corriente, manden pistas bastante anchas, ¿no? 30, 40. Entonces, miren, 40 es como lo normal, ¿no? Ahora, por ejemplo, si ustedes no tienen mucho espacio, no pueden mandar pistas muy, muy, muy grandes, ¿no? Veamos si es que, miren, ahí, por ejemplo, ahí no tengo error, ¿no? Pero vamos a aumentar el ancho de la pista. Y no, igual no tengo errores, ¿no? Miren, si es que no tengo errores, podría mandar ahí. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Un inconveniente que podría ser es en la soldadura, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que en la soldadura, al tener pistas anchas, ¿no es cierto? No se suelda Claro, bien, se cruza la otra también. se cruza la otra. Ajá. El tema es el cautín, o sea, para tener una buena PCB, tienen que comprarse un buen cautín. ¿Cuánto cuesta el cautín? ¿$3 el más barato? Sí, más o menos por ahí, a 4. Ya. Miren que un buen cautín vale 15, $20. Un buen cautín de 60, ¿no? Entonces, igual de marca. Entonces, si se compran ustedes un buen cautín de marca, ustedes la soldadura se va a notar. Es bien notable la soldadura. Si no se compran un buen cautín, no es muy notable. No sé cómo ustedes suelden, pero sí les enseñé, ¿no? Bueno, al final les enseño, pero
la manera correcta de soldar es poner cautín acá, estaño acá y en la mitad del pin, ¿no? Entonces, el cautín, el estaño, ¿no es cierto? Quitan el estaño para que no haya exceso, ¿no es cierto? Dejan 1 segundo a 2 segundos más y sueltan el cautín y el estaño tiene que encontrar la forma, ¿no es cierto?, del pin. Y obviamente después cortan el pin. Bien, qué más podemos hacer? Una vez que ya tenemos ahí, ¿qué más podemos hacer? Podemos poner este de aquí, ¿no es cierto? Este elemento de aquí. De hecho, a ver, este elemento lo podemos poner acá, ¿no es cierto? Podemos poner GND. Vamos a ver cómo sale. Miren cómo se puso, ¿no? En GND. Pero sin embargo está medio... A ver, aquí también puedo editar las propiedades de este elemento. Y aquí está un poco mejor. Yo tengo un problema porque el 8.11 está un poco diferente al 8.5, ¿no? En este tema de aquí. Pero, por ejemplo, aquí ustedes pueden poner cuánto quieren de espaciado, ¿no? Miren, si ven cómo está bien junto todo, pues ustedes pueden poner un poco más de espaciado, pueden poner entre 50 y 60 es como lo normal. Aquí está poniendo GND, el GND de la fuente, ¿no es cierto? Y miren, ya tengo. Eh, yo creería que, bueno, aquí yo lo puse, pero yo creería que en lo que se refiere a un relé no hace falta poner este sound mode, ¿no? No faltaría poner. Porque em, los relés en su mayoría no necesitan como, como una fuente de descarga. Les voy a explicar por qué. Porque este GND, ¿no es cierto? Funciona como, no sé si ustedes han escuchado la masa, que es como si hay corrientes parásitas, se descarga a través de de la placa, ¿no es cierto? Se absorbe en la placa. Eh, mm, pero sin embargo, no es mala idea ponerlo, ¿no? No es mala idea ponerlo y aprovechar todo el cobre, ¿ya? Eh, ahí, ahí tendríamos, no tenemos errores, tenemos buenos paths, ¿no es cierto? Buenos caminos y ya está puesto todo, ¿no? Entonces, en esa parte de aquí, ustedes ya conocen, pueden visualizar el, el circuito impreso, ¿no es cierto? Obviamente aquí tienen el top Cooper, ¿no es cierto? Y aquí van a tener las dos borneras, se ven como bloques, el diodo, el transistor, ¿no es cierto? Y aquí abajo se ha puesto los relés, ¿no? En este caso no tendríamos inconveniente pues no tendríamos ningún inconveniente, ¿no? Bueno, realmente este es el top Cooper, este es el bottom Cooper, ¿no? Aquí está el circuito impreso. Bien, señores, no sé si tienen alguna pregunta tal vez. Imprimamos esto, print layout. ¿Qué imprimimos aquí, no? Les había dicho que de aquí solamente vamos a utilizar el top Cooper y el bottom Cooper. Sin embargo, el top Cooper lo utilizamos para colocar nuestros elementos porque es la parte de arriba. Lo único que a nosotros nos sirve es el bottom Cooper, ¿no? Miren, aquí está nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro circuito, ¿no? Esto es lo único que necesitamos, el top Cooper, el bottom Cooper, ¿no? De ahí, obviamente, si queremos el top Cooper, vamos a ver qué sale acá. Acá sale un tipo de esquemático. Miren, bueno, esto es en caso que necesitemos, también lo podemos imprimir, ¿no? Que es como una guía para ir colocando los elementos. Pero en realidad solo necesitamos esto. Ahora, qué es lo correcto? Ustedes aquí pueden poner letras, que es cierto. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos imprimir
por ejemplo, estas letritas de aquí, ¿no es cierto? Que es la resistencia R4, ¿no es cierto? El diodo 1, el transistor que está como Q1, ¿no es cierto? Podemos imprimir esos elementos, no podemos imprimir, o si nosotros queremos poner aquí algún tipo de información, podemos poner, por ejemplo, aquí podemos poner fuente 12 voltios, 5 voltios, ¿no es cierto? Podemos poner normalmente cerrado, normalmente abierto. Eso ya les dejo por favor a su criterio, ¿ya? Ustedes pueden poner todo eso e imprimir eso en la plaquita, ¿no? Lo que les voy a pedir es que en la placa ustedes pongan, bueno, no, en las placas que ustedes hagan, en los talleres que ustedes hagan, sí, coloquen su nombre aquí, ¿no es cierto? Y ustedes van a tener que subir el proyecto de Proteus y van a tener que subir el PDF, ¿no? Qué más podemos hacer o cómo más podemos imprimir? Otra manera de imprimir, otra manera es exportando, ¿no? Aquí podemos exportar como imagen, ¿no es cierto? Podemos exportar como PDF, podemos exportar como un archivo vector, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos exportar? Recuerden que el Proteus es un software CAD-CAM, ¿no? Es un software CAD-CAM, entonces significa que este tipo de archivos yo puedo abrirlo, por ejemplo, con SolidWorks, con otro programa CAD-CAM, ¿no? Entonces, en el caso de que yo quiera trabajarlo, que de hecho, por ejemplo, para temas de, no sé si ustedes han visto la tecnología de, eh, bueno, usted, ya, antes de seguir con eso, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros solamente necesitamos este print layout, ¿no es cierto? Y aquí lo único que necesitamos es este button Cooper, ¿no? Es este botón Cooper, ahí va a estar todo nuestro circuito impreso. Es lo que necesitamos. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está entendido? Sí. Señor Ojeda. Ya, en lo que es conexiones, cuando nosotros tenemos, mientras más curvaturas nosotros tengamos, eh, va a ser, no es recomendable, va a haber pérdidas, ¿no? Va a haber pérdidas. Recuerden que eso es como un flujo. eh, Pónganle ustedes cualquier flujo de agua o de aire, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos cualquier flujo, ¿no es cierto? Toda curvatura representa, no quiero sonar muy drástico, pero representa una pérdida. Entonces no es bueno tener curvaturas muy cerradas. Lo recomendable es tener el menor tipo de las menores curvaturas posibles y si se puede así, ¿no? En 45 grados. Sí, esa es una buena recomendación. Esa es una buena recomendación. Eh, Otra recomendación. Bueno, a ver, yo quiero mostrarles. Aquí está la plaquita, el S impreso, ¿no? Miren cómo, a ver, pueden notar aquí cómo salió esto, ¿no? Se debió haber ido una capa, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Ya, a ver, ¿alguna otra recomendación? Siempre tienen que ver que aquí no hay errores, ¿no? No hay errores. Sí, aquí hay errores. Bueno, el PCB layout es un poco más fácil de corregir que los errores que aparecen en el esquemático, en el ISIS, ¿no? A ver qué iba a hacer. A ver, vamos a sacar todo. A ver, otra recomendación. ¿Qué tipo de papel ustedes utilizan para, para bueno, normalmente nosotros, o la forma más fácil de hacer de hacer la transferencia o de hacer la baquelita es a través del ácido. ¿Qué ácido utilizamos? ¿Qué ácido utilizamos?
Ácido sulfúrico. Sí, ¿no? Ya. Así no es ácido, ácido férrico. Es, a ver, espérense un ratito. Ácido férrico no hay aquí en Lago. Ese el otro es ácido. Cloruro férrico es. Ese. Ese es el ácido que se utiliza para quemar las baquelitas, ¿no? Ese ácido lo que hace es comer el cobre, ¿no? Come el cobre. Entonces, qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Esto lo transferimos a la placa, ¿no es cierto? Lo transferimos a la placa a través de ¿qué? De temperatura, ¿no es cierto? Que es el método de planchado. Este método es bastante, digamos que es el más fácil de hacerlo. Es el más fácil, el más antiguo también de hacerlo. Entonces, lo que se hace es, el ácido come todo lo que no está marcado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de papel ustedes utilizan para transferir esto a una baquelita, bueno, a la baquelita? Papel de, Papel fotográfico usamos Gráfico. nosotros solamente. ya, ese papel fotográfico es el papel de transferencia, ¿no es cierto? Es el papel que cuando se calienta se transfiere, ¿no es cierto? A la baquelita. Ese papel no es tan barato, ¿no? ¿Cuánto les cuesta? 75. Como 75, $1 por ahí más o menos. Ya, entonces, por ejemplo, aquí yo La tengo, hoja 4. exactamente. Ustedes, bueno, en el, ¿cómo se llama? En el papel pueden imprimir tranquilamente, bueno, aquí podrían imprimir tranquilamente 2 circuitos más, ¿no? 2 circuitos más de estos podrían imprimir. Entonces, para que no se gaste, no se desocupe ese papel. Bien, señores, no hay ninguna otra pregunta. ¿Alguien, alguna recomendación entre sus experiencias? Dije, ¿y cómo se haría la impresión el de 4? O sea, si tenemos un solo ¿Papel? circuito, sí. O sea, Verán, ustedes pueden imprimir como imagen, ¿no es cierto? Igual aquí les va a salir para que ustedes lo exporten como imagen. Y después ustedes pueden trabajar en Word, ¿no? La calidad no se daña. La calidad no se daña. Entonces aquí yo puedo poner, por ejemplo, normalmente en la resolución es 300 y lo guardo como imagen. Vamos a ver. ¿Dónde se guardó? Y entonces, como les decía, vamos a hacer la simulación de un oscilador, ¿no es cierto? Usando el circuito integrado 555. Te estoy poniendo los elementos, ¿no es cierto? Y ahorita les vuelvo y les muestro a ver, miren, este es de 0.5 pulgadas, de media pulgada. Voy a coger en realidad, si me sirve. Voy a coger un capacitor, ¿no es cierto? Entonces voy a poner capacitor. Ese capacitor. Ya, aquí tengo un pequeño problema, ¿no? Tengo todo para SMB, pero no tengo para... bueno, aquí tengo uno. Ya, este es un capacitor Electrolítico electrolítico. y es cerámico. Diga. Este es un capacitor, sí, este es un cerámico. Este me va a servir, ¿no? 0.1. ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando son el tema de capacitores, ¿no es cierto? Es esta distancia de aquí, ¿no? Bueno, no de capacitores, de elementos, porque por ejemplo, a veces yo puedo poner un elemento y de realmente es más pequeño o es más grande, ¿no es cierto? Entonces, ese es el único inconveniente de que tal vez no vaya a quedar bien la placa. De ahí de lo demás, por ejemplo, en realidad puedo poner cualquiera de los dos, ¿no? Voy a irme por el cerámico. Em, ya, tengo resistencia, ya, vamos. Vamos a poner de una vez los T-block, ¿no es cierto? Que estos T-block voy a utilizarlos para... ¿Qué más necesito? Nada más. Vamos a ver. Entonces, este es el circuito. Les voy a poner otra vez. Este es el circuito que vamos a hacer. ¿No es cierto? Es un oscilador, ¿no es cierto? De onda cuadrada, 555. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner el 555. Voy a ir poniendo. ¿Están haciendo conmigo? Inge, ¿la resistencia de cuánto? Inge, sí, estamos haciendo con usted. Ya les digo la resistencia, ¿ya? Por el momento déjenle 10K, 10K y un nanofaradio, ¿ya? No importa aún. Mm, 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 mm. A ver. Listo. Entonces vamos a poner una fuente. Acá arriba voy a poner una fuente. Y a la fuente voy a conectar el pin que dice BCC. También voy a conectar el pin 4. Y nada más. Voy a poner una tierra. Voy a poner la tierra de aquí. Voy a conectar este capacitor. Voy a conectar el pin 1. Y el pin 3 es la salida. Esta resistencia se conecta a VCC. ¿Ya? Listo. Ahí tengo. No les hice cambiar ninguno de estos valores. A ver, este de aquí, este capacitor también va a... Perdón. Listo. A ver, ¿cómo vamos a ver esto? Vamos a coger un osciloscopio y vamos a llevarlo al pin 3. Y vamos a poner simular. Vamos a ver qué sale. Tiene que salir en el A. No está oscilando, ¿no? Ya. Vamos a cambiar los valores de las resistencias. Vamos a poner valores de... Perdón, ¿qué hice?
Ya, vamos a ir cambiando. Primero el capacitor. Este capacitor de aquí, vamos a subirle un poquito vamos a subirle a 10 microfaradios. Vamos a cambiar el valor de la resistencia. Déjenme ver, me estoy guiando en un circuito ya hecho, ¿no? A ver, este capacitor lo vamos a dejar en 10 micros ya. El de acá, el C1, vamos a dejarlo en 10 micros. 10 microfaradios. El C2 lo vamos a dejar en 1 microfaradio. R1 vamos a dejarle en 10K, 10K, sí, ahí está. No hay. Vamos a poner un LED. Ese es el LED genérico, ¿no? Pero quiero uno ¿qué es ese model agua? ¿De cuánto debe ser la resistencia del LED? 330. 330, muy bien. No se prende el LED. No está funcionando. Vamos a mover los valores de las resistencias. Vamos a subirle estos valores a 100K. No está funcionando. Ah, ya sé por qué no funciona. Hay un gravísimo error, ¿no? Y es que no le fijé aquí este valor de aquí. Vamos a ponerle 5 voltios. Ya, ahí sí. Ahí sí está, ¿no? Vamos a bajarle los valores. Bueno, en realidad podemos dejarle ahí, ¿no? ¿Sí ven cómo se está prendiendo el LED? Ya, miren, así es como se ve en el osciloscopio, ¿no es cierto? Es un 555. Vamos a ver si yo le cambio estos valores. Vamos a bajarle a 10K, dejémosle en 10K. Dicen en cuánto le puso el voltaje. 5. El 555 podemos variar el voltaje. Miren, ya, si se dan cuenta, varío la resistencia, varía la oscilación, ¿no? 100K es muy lento, 10K es muy pronto, perdón, muy rápido. Tal vez no se alcanza a ver el parpadeo. ¿Qué más puedo hacer? Puedo subir este valor del ya. Subo el valor del capacitor, ¿no es cierto? Sube acá. Se juega con los valores de la resistencia. Esto, bueno, si estuviéramos en presencial se les hiciera implementar este circuito porque, por ejemplo, para circuitos digitales es necesario generar una señal tipo reloj, que es tal cual como la que se ve aquí. Entonces, pero como estamos todo en virtual, no hace falta más que simular, ¿no? Bien, entonces se juega con los valores
de este capacitor y los valores de las resistencias para que poder generar el, la oscilación, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Bien, a ver, ¿qué vamos a hacer? Aquí solamente necesito vamos a hacerlo rapidísimo. ¿Qué es qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente, ¿no? Como solo tengo una conexión de fuente, ¿no es cierto? Puedo hacer esto. Y acá puedo hacer lo siguiente. Listo. Ya está simulado, ya sé que vale. Recuerden, el primer paso es siempre simular, ¿no? El primer paso es siempre simular. Una vez que ya entiendo que sí vale, ¿no es cierto? El segundo paso es conectar lo que va a ser fuente externa. En este caso le voy a dejar el LED. Hay un error y es en el LED, ¿no? Miren, el LED no tiene una librería. Entonces aquí dice PCB Package, no tiene librería. Aquí puedo buscarle, ¿no? Y aquí yo vi antes de... Miren, aquí yo tengo que es este, ¿no es cierto? Este que es un LED, ¿no es cierto? Este no me permitía simular, sí lo vi. No me permitía simular, no tenía la librería Active, pero este sí, ¿no? Estos de acá son SMD. Voy a escoger este, ¿ya? Este es el más... Una vez que ya lo tengo ahí, simplemente ya lo coloco, ¿no? Y de ahí todos los demás sí tienen el PCB package, todas las resistencias, este circuito también. Todo tiene, ¿no? Entonces, una vez que hago eso, voy a colocar aquí, voy a poner alimentación, 12 voltios. Ah, falta algo más, ¿no? Alguien me dice que falta. Conectar el default, el label. Exactamente. Conectar Vamos a bajarle un poquito a este. Ya, listo. Aquí vamos a poner GND. ¿Tendré algún inconveniente que yo ponga GND el nombre así? Pregunta de examen. No, ¿verdad? Bien. Voy a también a poner una pequeña salida, ya que esto va a ser un circuito. Voy a poner una pequeña salida aquí. A ver, ¿cuál es la idea? La idea es que esto se pueda conectar a un circuito, digital, ¿no es cierto? Entonces, esto es como, digamos, es necesario.
Entonces, aquí voy a conectar una bornera para poder conectar a otro circuito, ¿no es cierto? Este pin va a quedar sin conexión. ¿Puedo dejar un pin sin conexión? No, Ya. ¿A qué tengo que conectar? a GND. Muy bien, a GND, ¿no? Si hay un pin que está sin conectar, simplemente lo pongo a GND, ¿no? No me hago problema. Y en ese caso, ya. Aquí, salida, señal, reloj. Ya, listo. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner ya, listo, ¿no? Bien, ya lo tengo ahí. Todo tiene su PCB package, así que vamos a ir directamente al ISIS, ¿no es cierto? Vamos a Guarech. Ya, listo. Modo componente, vamos a Top Cooper y vamos a ir poniendo los componentes. ¿Puedo poner el autoplacer? ¿Sí o no? Sí. De hecho o sea, no está mal, ¿no? Poner el autoplacer. Bien, miren, aquí, miren cómo me sale aquí, ¿no? Me sale de esta manera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a ir ordenando un poco esto. Voy a poner este elemento hacia afuera. Entonces lo voy a rotar uno más, eso sí. Esto es para que esta bornera, ¿no es cierto? No sé si ustedes se acuerdan, esta bornera, vamos a poner borneras eléctricas. Ya, a ver. Esas son estas borneras o también las verdecitas, ¿no es cierto? Estas borneras queden mirando hacia afuera, ¿no? Entonces para eso es que yo pongo, le giro, ¿no? Entonces aquí simplemente y vamos a girar para que mire hacia el otro lado. Y vamos a ir colocando. Ya, qué es importante aquí? Importante es colocar bien los elementos. ¿Y cómo sé que le estoy colocando bien los elementos? Por ejemplo, aquí las líneas verdes significan la conexión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben intentar hacer? Lo que ustedes deben intentar hacer es que que ocupen el menor espacio posible, ¿no? El menor espacio posible es lo que se tiene que Y que intentar. no se chocan entre ellas. Y que no se choquen entre ellas, correcto. Vamos a ver. Perdón, tengo problemas con mi mouse. Creo que las baterías ya no valen.
Ya, por ejemplo, bien, ahí, a ver, tengo el 2 se conecta, déjame ver, el 2 se conecta con el 6, se puentea con el 6, ¿no? El 2 se puentea con el 6, ya, listo. Bien, lo voy a dejar ahí porque en este caso voy a hacerlo un poco más pequeño. Em, Vámonos a Technology. Ya, esta es una de las herramientas que no encuentro en el 8.11. Bueno, a ver, aquí voy a poner todo en Button Cooper, ¿no? Em, Porque la idea es utilizar, veamos si se puede hacer. Lo que pasa es que hay una herramienta que me permite determinar que todas las capas sean una sola capa para utilizar este autorouter, ¿no? Pero esa herramienta es la que no se, bueno, este es el texto, no se encuentra aquí. Vamos a ver ahí. Voy a utilizar el router. Mm, Veamos qué pasa. No, no. Ya, sí se dieron cuenta que me coge dos elementos, perdón, dos capas. Me coge la top Cooper y la bottom Cooper, ¿no? Ese es uno de los problemas de colocar pero yo puedo cambiar. Vamos a cambiar. Puedo cambiar a bottom Cooper. Estas capas de aquí. Voy a ir cambiando las que no tengo ningún problema y después voy a cambiar las otras, ¿ya? Por ejemplo, estas de aquí no hay ningún problema en que las cambie porque no tienen choques, ¿no? Tampoco. En este caso no es un circuito muy complejo, se puede hacer, pero aquí tengo un problema. Ya, este elemento, vamos a moverlo. Este elemento, vamos a moverlo acá. Ya. Tengo un inconveniente. Ayúdenme a resolver esto, ¿ya? Tengo un inconveniente a menos que se haga un puente aquí, ¿no es cierto? Quiero dejarlo todo en bottom Cooper. Y necesito... Siete 7:40 creo que se acaba, ¿verdad? Serían 8, creo. Listo, listo. Oh.
O 18 7 y minutos. 40 y algo se acabó. 7:45 parece que se va. Ya. Entonces faltan 13 minutos. ¿13 minutos? Ah, Sí. Inge, perdón, me ayuda con la lista, yo me conecté tarde. No le respondí en el listado, por No favor. se puede, señorita. Ya no. Espera. No, no, aún no tomo lista. Al final iba. Tú no se preocupe, disculpe. No se preocupe. Al final iba a tomar lista. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver qué pasó, ¿por qué no? ¿Por qué se me desapareció el J1? Y el J1, como lo borré, ¿verdad? Lo borré, entonces. Vamos a borrarlo de aquí también. el que borró fue el J2. Sí. Ah, es acá. Ya, Claro, el J2 fue el que borró. ok, ok. Ya, listo. Ahí sí ya tiene que. Ahí sí ya tiene que. Vamos a ver. Voy a dar la vuelta a este. Pam, 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 pam. Ya. Listo, vamos a ver. Ahora sí. Miren, ahí sí ya me salió, ¿no? Listo. Bien, ahí sí ya me salió. ¿Qué más puedo hacer? Tengo compás de 60, ¿no es cierto? No está mal. Vamos a, vamos a bajar un poquito el... Vamos a ajustar esto. Y listo, ¿no? Bien. En realidad podría hacer más pequeño esto todavía, pero es bastante... Aquí hay una herramienta con la que podemos medir cuánto está midiendo nuestra... Miren, tiene 5 centímetros de ancho y de alto tiene 4 centímetros. No está mal, ¿no? No está nada mal. Podemos hacerlo más pequeño incluso. Aquí sí me va a servir, este es un circuito digital. Aquí sí me va a servir muchísimo que yo ponga este Sound Mode, ¿no es cierto? Que vamos a aplicarlo aquí, este Power Plane. Bueno, en este caso se me pinta este lado de acá nomás, porque este lado de acá, pues por los cruces que hay, ya no se puede pasar acá, ¿no? Sin embargo, no es malo. ¿Por qué? Porque en circuitos digitales sí tengo el inconveniente de que las corrientes parásitas, ¿no es cierto? Se comportan como una señal. Aquí voy a poner en separación, recuerden que entre 50 a 60 es como lo normal y lo puedo dejar ahí.